Muy buenos días, chicos. Bien, encantado de estar con todos vosotros de nuevamente y muy agradecido de poder compartir el conocimiento con vosotros. Siempre enviamos un cálido abrazo y un saludo a todos los compañeros que nos ven desde cualquier parte del mundo, que sé que nos ven desde cualquier parte del mundo. Y sobre todo también dar un cálido abrazo a todos los estudiantes, a todo el usuario avanzado y sobre todo al profesional y al eléctrico que está en la calle. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha hablado ya en este canal muy pocas veces, que es sobre el tema del cortocircuito. El cortocircuito en un principio parece fácil y no es tan fácil de solucionar si no se conoce exactamente qué es un cortocircuito. Ya sé que voy a hablar de cosas muy obvias y muy evidentes, pero que hay gran desconocimiento de este tema en el mundo eléctrico. Eh, Vamos a partir de dos premisas. Mucha gente, aquí me habéis visto hablando del cortocircuito y me habéis visto comprobando con un multifunción la manera de localizar un cortocircuito. Hoy os voy a enseñar otra manera alternativa. Ya sé que hay muchas. He visto el tema del condensador, he visto el tema de la pinza. En fin, yo os voy a enseñar lo que creo que es lo mejor y lo más profesional para, para localizar un cortocircuito. Para localizar un cortocircuito, lo primero, bueno, las dos primeras cosas que hay que tener en cuenta es qué es un cortocircuito y qué valores comprende un cortocircuito. Y luego la segunda, ¿por qué tengo aquí un tester, un multímetro y aquí tengo un comprobador de instalaciones? O un comprobador de tensión. La razón puede ser muy obvia, pero hay muchos compañeros que todavía no acaban de entender la diferencia entre estos dos aparatos. El utilizar un tester, un polímetro para localizar o una pinza perimétrica para localizar este tipo de cosas, como ya me habéis visto en vídeos anteriores, eh, los testers normalmente son para trabajar, como os he dicho muchísimas veces, para trabajar en ambientes controlados. Muchos de los polímetros o testers no son capaces de aguantar si están en continuidad o están en modo resistencia, son capaces de aguantar una tensión de 400 voltios o de 300 voltios. Solamente algunos equipos inteligentes, como les llaman smart, o los comprobadores de tensión que realmente sí están destinados a ello, pueden reaccionar muy rápidamente ante estos eventos. Eh, por eso vamos a dejar el tester, precisamente porque no os recomiendo en absoluto que vayáis en las cajas de registro y en un cuadro vayáis con un tester. Precisamente porque el tester es un equipo que es para ambientes, o la pinza es para ambientes controlados. Cuando nosotros utilizamos una pinza en forma de tester, o sea, utilizamos el resto de sus funciones que no sean comprobar amperaje, la estamos utilizando en forma de tester. Al final es lo mismo que esto. Pero no es lo mismo comprobar un componente que comprobar una línea de una instalación eléctrica. Y siempre lo repetiré y vengo haciendo una cruzada hace tiempo para concienciar al personal y a la gente de que son dos cosas muy distintas. Comprobar en líneas eléctricas no tiene nada que ver con comprobar un circuito en una placa electrónica o una máquina. Es completamente diferente. Y de ahí se utilizan los comprobadores de tensión y de ahí la diferencia también entre algunos comprobadores de tensión y otros. No son todos iguales y no todos trabajan de la misma manera. De ahí la cantidad de vídeos que estoy intentando hacer, por qué algunos comprobadores se comportan de una manera y toman decisiones que otros no toman. El tema es bastante complejo, más de lo que parece. Mucha gente se piensa que este tipo de herramientas son herramientas menores. De hecho, no son menores porque muchas veces este tipo de herramientas puede costar 3 veces más que un simple tester. Por algunas razones, os tenéis que hacer la pregunta el por qué, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir un poco de la premisa de que el tester
para meterlo en un cuadro eléctrico y para meterlo en cajas eléctricas, yo no lo recomiendo en absoluto, precisamente por su peligrosidad. Primeramente porque el tester está preparado para trabajar en un sitio plano. Segundo, porque el tester no es capaz de identificar cambios de tensión a continuidad, de continuidad a resistencia y a tensión. Este equipo es posiblemente que aguante en modo continuidad o en modo resistencia, aguante una tensión de entrada de 400 voltios o de 230, pero os puedo asegurar que la gran mayoría de los testers no son capaces de aguantar. Entonces lo más seguro es que os exploten en la cara. Quiero decirlo eso con rotundidad y con claridad. Y tampoco muchos de los testers son capaces de identificar dónde tenéis la fase, dónde tenéis el neutro. No tienen tampoco la capacidad de reacción de los LEDs cuando os venga una tensión, porque recordad que este tipo de equipos cambian automáticamente a modo continuidad, a modo tensión en cuestión de décimas de segundo. Este equipo no, ¿vale? Vamos a dejar de lado el tester y vamos a centrarnos en lo que es el cortocircuito. Partimos de la base de que el cortocircuito es aquí tengo un cortocircuito provocado uniendo la fase y el neutro. Partimos de que la base de que un cortocircuito, vamos a ver qué es lo que es, ¿vale? Nosotros cogemos nuestro equipo, le damos 2 segundos, por eso los equipos es importante que tengan la función ohmios, función de resistencia, para que nosotros podamos verificar esto. No lo coloco en función continuidad, porque no nos va a servir de nada, porque la continuidad nos va a verificar, como veis, en función resistencia, el equipo nos va a arrojar 0 ohmios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en una distancia prácticamente de un palmo de 2 cables, la resistencia van a ser de 0 ohmios. En una línea puede ser que nos encontremos, sumando la resistencia de todos los cables de la instalación, puede ser que nos encontremos alrededor de 1 ohmio, 2 a lo sumo. Se puede dar un cortocircuito. Por encima de eso no suele estar el cortocircuito. El cortocircuito suele estar alrededor entre 1 ohmio y 2 ohmios en una instalación. Puede ser, si la instalación es muy grande, puede ser que llegue a los 2 ohmios y medio, 3, pero lo normal es que esté entre 0, 1 ohmio y 2 ohmios. Es lo normal. Por eso es importante que los equipos tengan función de medida de resistencia en ohmios, porque la continuidad aquí no nos va a decir nada. Es muy importante partir del concepto de que esto es continuidad. Este equipo nos está pitando continuidad entre 0 y 400 kiloohmios. Hay algunos comprobadores, por ejemplo, como los de Unite o como otras marcas que tienen comprobaciones de continuidad entre 0 y 100 kiloohmios, que realmente no sirve de mucho a la hora de encontrar una avería, porque 100 kiloohmios a la hora de encontrar una derivación no nos va a servir de mucho. Sin embargo, entre 0 y 400 o 500 kiloohmios sí nos va a servir de bastante, ¿vale? Esa es una de las principales diferencias entre unas marcas y otras. Pero es que aparte este equipo posee también lo que es la medida de resistencia. Como habéis visto cuando yo lo coloco en modo resistencia, este equipo, ¿vale? Nos está comprobando 0 ohmios, ¿de acuerdo? Vamos a partir del precepto de qué es lo que tenemos que buscar. Un polímetro normalmente suele pitar, para que os hagáis una idea, si utilizáis el polímetro para pitar, suele estar en torno a los 40, 50, 60 ohmios. Hay algunos equipos que trabajan a 30 ohmios. Empieza a pitar cuando baja de ese valor. 30, 40 ohmios no nos va a servir para localizar un cortocircuito. Deberíamos de utilizar su valor numérico y con un polímetro en la mano, como os he dicho, las grandes desventajas que tiene, primero el sostenerlo, primero el utilizarlo en una caja de registro, pero lo más importante es que si nosotros pinchamos en una línea donde realmente hay tensión en el polímetro, estando en modo resistencia, se nos va a cascar, ¿vale? Eso va a ser en el mejor de los casos. Lo peor es que nos explote en la cara si el polímetro es de muy baja calidad. Por eso es importante que los equipos puedan trabajar de esta manera. Ahora mismo vamos a ver un caso práctico en el cuadro eléctrico de casa, en una situación controlada. Pero tened en cuenta una cosa, que cuando estéis buscando un cortocircuito en una nave, en un local, en un comercio, en una vivienda, muchas veces no podréis desconectarlo todo.
Normalmente el cliente os dirá, tengo un cortocircuito aquí y tengo este térmico bajado. El que os suene un poco esta historia, los que tengáis más veteranía, os va a sonar este caso. No puedo tenerlo todo apagado. Tengo aquí un problema y vais a tener que buscar allí el problema y vais a tener que buscar en las cajas de registro con ese problema. Si vosotros vais con esto en las cajas de registro, donde tengáis o no tengáis tensión, vais a tener un problema con esto. Con este equipo no, con este equipo os va a detectar en una línea si tiene tensión, si os equivocáis, o si tiene resistencia. Este equipo tiene también la gran ventaja de que cuando lo tienes conectado en modo resistencia, creo que es el único del mercado, cuando lo tienes conectado en modo resistencia, os va a indicar la tensión. Otros, sin embargo, se van a quedar bloqueados y os van a indicar una tensión peligrosa, pero van a seguir midiendo resistencia. Este equipo automáticamente pasa a modo tensión, ¿vale? Es de los pocos que pasa a modo tensión y eso hay que recalcarlo porque eso lo he podido comprobar por mi experiencia. Bien, vámonos al cuadro y quiero que disfrutéis un poco también de estas cosas, que tampoco he visto que hay grandes vídeos, no hay grandes cosas sobre estas cosas, prácticamente no hay nada, y quiero que os acostumbréis un poco a verificar los cortocircuitos de esta manera, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahora. Muy bien, venga, ya estamos en el cuadro y ahora vamos a hacer una situación controlada, ¿de acuerdo? Quiero que entendáis un poco que esto es una situación controlada, pero la mayoría de las veces, o el 95% de las veces, no vais a tener una situación controlada, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo voy a apagar todos los circuitos, menos el de alumbrado, porque es el que estamos trabajando ahora mismo aquí, y vamos a dejar el de alumbrado. Pero quiero que veáis un poquitín cómo se comportan los equipos y qué resistencias suele haber habitualmente en los circuitos, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo cogeremos nuestro equipo y vamos a comprobar la resistencia que tiene. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer es coger nuestro equipo y darle una pulsación larga y lo ponemos en modo de resistencia. Y vamos a comprobar el valor de la resistencia que tienen todos los circuitos, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, tenemos 587 ohmios. Aquí tenemos fuera de rango, ¿por qué? Porque el equipo mide de 0 a 2000 ohmios, por lo tanto, si está fuera de rango, es una resistencia superior a 2000 ohmios. Aquí también estamos fuera de rango, por lo tanto, no existiría ningún problema. Aquí en el circuito de la lavadora, vamos a ponerlo otra vez en modo resistencia. Tampoco habría ningún problema porque estamos fuera de rango. Y este es el equipo de la Vitro, ¿vale? Donde tendríamos 720 ohmios, ¿de acuerdo? 720 ohmios. Y este de aquí, en tomas de usos varios, tendríamos 588 ohmios. Bien, ahora mismo vamos a provocar un cortocircuito en una toma, pero que puede también estar, también en un cable o puede estar en un punto de luz. Vamos a provocar un cortocircuito. ¿Cómo vamos a provocar un cortocircuito? Vamos a provocar un cortocircuito con nuestro enchufe y nuestras dos conexiones, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir a una de las tomas de corriente de usos varios. Bien, quiero que me acompañéis. Y vamos a meter y vamos a crear nuestro cortocircuito, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo reacciona nuestro equipo. Bien, vamos a suponer que vamos a darle corriente, por ejemplo, a 1 y nosotros imaginamos, le damos a la vitro y al horno. Vamos a suponer que nuestro equipo lo tenemos en modo ohmios y estamos comprobando resistencias, por ejemplo, ¿vale?
y vamos a darle una prueba de fuego y vamos a comprobar en un lugar donde sí tenemos tensión. Como veis, el equipo automáticamente ha saltado a modo tensión. Esa es la gran ventaja de este equipo. Ha conectado automáticamente a modo tensión, cosa que un polímetro o un tester no lo haría jamás. ¿De acuerdo? Vamos a bajar este circuito. Quiero que habéis visto este ejemplo gráfico del por qué utilizar en las instalaciones de este tipo de equipos. Porque nos da muchísima fiabilidad y sobre todo nos da muchísima seguridad. Bien, vamos a comprobar lo mismo que hemos hecho antes. Nosotros hemos provocado un cortocircuito, pero evidentemente nosotros no sabemos dónde está, aunque vosotros sí lo habéis visto, yo también, pero para el ejercicio no sabemos dónde está. Lo colocamos en modo ohmios. ¿De acuerdo? Y comenzamos a buscar. Como veréis, aquí seguimos teniendo 716 ohmios. Aquí lo tenemos fuera de rango porque está por encima de los 2000 ohmios, no habría ningún problema. También lo tenemos por encima de rango. Lo tenemos por encima de rango. Y aquí, como veis, tenemos un ohmio. Un ohmio, lo que os he dicho, 0, 1 ohmio. Por eso es importante que el equipo tenga una precisión exquisita a la hora de comprobar resistencias. No lo digo porque sí, porque si un equipo donde tiene que medir 1 ohmio o 0 ohmios, donde tiene 3 ohmios, nos da un valor malo, ¿veis? Este equipo ahora mismo, lo estoy pillando bien, ¿veis? Este equipo nos está indicando un cortocircuito entre 1 y 2 ohmios, ¿vale? Ya os he dicho que es importante que el equipo... Evidentemente, aquí estaría el cortocircuito. Todo lo demás, si yo le diese aquí, esto nos pegaría una explosión. O sea, realmente haríamos un cortocircuito directo. Y es aquí donde interviene este aparato, porque este aparato, a la hora de buscar en líneas, en cortocircuito, si nosotros, por ejemplo, lo tenemos en forma de ohmios, como veréis, nosotros estamos buscando este valor, que es un ohmio. Pero si nosotros por equivocación en una caja tocamos otros cables que están puestos en marcha, el equipo automáticamente nos va a indicar tensión. Nosotros podremos buscar por las cajas de registro, que tampoco nos va a costar mucho. Será cuestión de desempalmar la mitad hacia adelante, la mitad hacia atrás y al final, por ley de probabilidad, o está en la mitad hacia adelante o está en la mitad hacia atrás, nos va a costar lo mismo que ir metiéndole un condensador, que considero que esto es la manera más segura, ¿de acuerdo? Porque aquí realmente en dos operaciones o en tres como mucho podemos encontrar el corto con el equipo, manteniendo a salvo toda la instalación, ¿de acuerdo? Nos va a ser... si no sencillo, evidentemente, pues para uno que no sea profesional le va a costar, pero en fin, esta es la manera que yo recomiendo encontrar un cortocircuito. Primero, sabiendo qué valores comprende el cortocircuito y segundo, dónde buscar. Si yo ahora mismo localizase el cortocircuito, como veréis, imaginaos que yo ya he destapado 2 o 3 cajas, porque al final las cajas, chicos, hay que destaparlas. Las cajas de una manera o de otra hay que destaparlas y hay que buscar. Entonces, en fin, la cosa estará un poquitín en la experiencia, en buscar un poco en los enchufes. Como veréis, ahora mismo le doy y ya podíamos restablecer el servicio, ¿de acuerdo? Ya os digo, muchas veces estará en la experiencia y en la picardía del instalador o del electricista en ver dónde hay posibles, porque muchas veces hablando con el cliente, buscando por los enchufes más conflictivos, buscando por las zonas en la cocina, detrás de algún mueble donde haya largos, es posiblemente que encontremos el enchufe. Normalmente en una casa suele haber una media de 25 o 30 tomas. Ya os digo, será cuestión un poco primero de utilizar un poco la vista,
nuestra propia experiencia, dónde empezar a buscar, saber por dónde empezamos a desconectar, pero realmente la base del cortocircuito es la que os he indicado ahora mismo en este vídeo, es saber que sus valores siempre estarán comprendidos entre 0 y 1 y 2 ohmios. Punto número 2, es importante que el equipo nos muestre estos valores con bastante exactitud, porque si un equipo es errático, lo único que va a hacer es lastrar nuestra reparación. Y un equipo no puede ser errático. Un equipo, cuando mida 1 ohmio o 2 ohmios, tiene que ser exacto, tiene que medir 1 ohmio o 2 ohmios, especialmente para encontrar este tipo de fallos. Y punto número 3, el tester o el polímetro, en estos casos completamente desaconsejado, dado su nivel de peligrosidad y poco fiabilidad, precisamente por lo que os he dicho, porque bajo una situación controlada un tester es muy bueno, pero en una instalación eléctrica es completamente desaconsejable, precisamente porque es un equipo que no está preparado para un cambio o para una súbita tensión en un circuito donde no debería haber tensión. Entonces, en este caso, pues es muchísimo más seguro, es mucho más fiable un comprobador de tensión que un tester. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de algo de cómo localizar un cortocircuito, en qué se basa un cortocircuito, en no utilizar solamente la manera sonora que utilizan muchas pinzas o muchos multímetros, porque ya sabéis que muchas pinzas o muchos multímetros empiezan a pitar por debajo de 50, de 40, de 60 ohmios, pero eso no os va a asegurar encontrar un cortocircuito. Vais a utilizar valores y los valores van a tener que ser bastante precisos, 1 ohmio, 2 ohmios, el equipo va a tener que darnos ese valor con bastante precisión a la hora de encontrar un cortocircuito en una instalación. Venga chicos, sin más me despido, espero haberos ayudado como siempre. No olvidaros de darle a la campanita, de suscribiros a este pequeño humilde canal y nos vemos en el próximo vídeo.